Si te desanimas en el día de la angustia, tu fuerza es pequeña. Esa frase de Proverbios 24:10 es más que una crítica. Es un llamado a la batalla, porque lo que nadie te contó es que la verdadera esperanza no nace cuando todo va bien. Florece en el valle, en el luto, en la pérdida, en la crisis. Y hoy voy a mostrarte, con base en la palabra, que los días difíciles no son el final. Son el inicio de tu transformación. Vas a entender por qué el sufrimiento puede ser una bendición disfrazada, y cómo Dios usa el dolor para revelar un propósito que quizás nunca imaginaste. Si alguna vez pensaste en rendirte, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede salvar tu alma. Mi amigo, mi amiga. Hay una verdad que muchos evitan enfrentar. Una verdad que no se predica en los escenarios de motivaciones vacías, ni se comparte en discursos que prometen solo victorias. Pero aquí, hoy, vamos a hablar de ella, porque negar esta realidad es cerrar los ojos a lo que la palabra de Dios ya nos advirtió tantas veces. El día de la angustia vendrá. No es cuestión de si, es cuestión de cuándo. Y cuando ese día llegue, ¿qué te sostendrá? La ilusión de la fe sin pruebas. Vivimos en un tiempo en que muchos creen que la fe debe blindar al cristiano del dolor. Como si caminar con Cristo fuera una especie de inmunidad contra el sufrimiento, como si el discípulo estuviera por encima de las pérdidas, de la ansiedad, del dolor del mundo. Pero escucha, esa creencia, aunque reconfortante, es peligrosa, porque cuando el día malo golpea a la puerta, y lo hace, aquellos que construyeron su fe sobre promesas humanas se derrumban como casas sobre la arena. La Biblia no esconde el dolor, lo enfrenta. Jesús lloró. Job gimió. Pablo fue azotado. David fue traicionado. Y todos, en algún momento, clamaron desde lo más profundo de sus almas: Señor, ¿hasta cuándo? Así que, si estás pasando por uno de esos días, no te culpes. No eres débil por sentir dolor. Eres humano. Proverbios 24:10. Un espejo para el alma. La Escritura dice: si te muestras débil en el día de la angustia, tu fuerza es pequeña. Este versículo no es una condenación, es un diagnóstico. No dice: estás perdido para siempre. Dice: si caes ante el dolor, quizás estás intentando vencerlo con tus propias fuerzas. Esa palabra nos muestra que el día de la angustia no revela solamente el dolor que enfrentamos, sino la fuente de la fuerza en la que confiamos. Ejemplos bíblicos de días difíciles. ¿Recuerdas a Elías? Después de grandes milagros, fuego del cielo y una respuesta poderosa de Dios, se escondió en una cueva pidiendo la muerte. El profeta valiente, ahora frágil. O Jeremías, el profeta llorón, que lamentaba diciendo: maldito el día en que nací. Estos hombres de Dios enfrentaron días oscuros. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? No se quedaron allí. No hicieron del dolor una morada, sino un camino de paso. Cuando el dolor revela la fuente de la fe, el día de la angustia tiene ese poder. Quitar las máscaras de nuestra espiritualidad. Revela si nos estamos apoyando en el brazo de la carne o en los brazos del Padre. Porque cuando todo va bien, es fácil decir: Dios es bueno. Pero cuando todo se derrumba, y aún así doblas tus rodillas, eso es fe real. Eso es esperanza que no muere. Aplicación emocional. Quizás estás escuchando estas palabras en medio de una pérdida reciente. Tal vez estés lidiando con una enfermedad, con una soledad que parece no terminar, con un duelo, con una traición. Quizás para ti, el día de la angustia no sea un día, sino una estación entera que ya lleva años. Y piensas: ¿será que mi fe es débil? ¿Será que Dios me olvidó? No. Si aún estás buscando, aunque herido, si todavía estás escuchando este mensaje, entonces hay esperanza. Y es sobre esa esperanza que vamos a hablar a partir de ahora. Porque aunque el día malo sea inevitable,
La derrota no lo es. Ahora que reconocemos el peso de los días difíciles y la naturaleza del dolor, necesitamos entender de dónde viene la fuerza que sostiene a los que permanecen de pie. En el próximo capítulo descubriremos cómo Dios prepara a sus hijos para enfrentar la adversidad, no con palabras vacías, sino con promesas eternas. Si el día de la angustia es inevitable, entonces necesitamos algo, o mejor dicho, a alguien, que vaya más allá de lo que los ojos pueden ver. La verdad, mi amigo, es que los que permanecen de pie en medio de la tormenta no son necesariamente los más fuertes a los ojos humanos. Muchas veces son los más quebrantados, los más silenciosos, aquellos que, aún con las manos temblorosas, siguen aferrados a algo que el mundo no entiende: la fe. La fuerza no es ausencia de debilidad, es dependencia. El mundo enseña que la fuerza es autosuficiencia, que ser fuerte es nunca llorar, nunca vacilar, nunca necesitar de nadie. Pero la Biblia dice algo profundamente contraintuitivo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Mira, esto es radical. No es a pesar de la debilidad. Es en la debilidad donde el poder de Dios se manifiesta. Mientras el mundo dice: esconde tu dolor, finge fuerza, mantén la apariencia, Dios dice: entrégame tu dolor. Es en él donde voy a obrar. El secreto de Pablo, el apóstol, quizás sea uno de los mayores ejemplos de esta verdad. Aquel hombre soportó prisiones, azotes, hambre, naufragios, traiciones y calumnias. Humanamente, tenía todos los motivos para desmoronarse. Pero, ¿sabes qué declaró? Por eso me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió que la fuerza real no viene de dentro, viene de lo alto. El Espíritu Santo, la fuerza que el mundo no ve. Cuando Jesús prometió al Consolador, no dijo que los problemas desaparecerían. Dijo que nunca más estaríamos solos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. El Espíritu Santo es esa fuerza invisible que habita en nosotros. Él es quien nos hace continuar cuando queremos detenernos. Él es quien nos recuerda las promesas cuando todo parece estar desmoronándose. La fuerza del cristiano no proviene de la mente positiva, ni del optimismo vacío, ni de la negación de la realidad. Proviene de la presencia real de Dios habitando dentro de nosotros. El error de buscar fuerza en las fuentes equivocadas. ¿Cuántas veces, en el día de la angustia, corremos hacia lo equivocado? Algunos buscan consuelo en la bebida. Otros se ahogan, en series, en redes sociales, en distracciones. Hay quienes se aíslan, quienes callan, quienes se encierran por completo. Pero ninguna de esas fuentes tiene poder para sostener el alma. Son como cisternas rotas. Retienen por un tiempo, pero pronto se secan. La única fuente inagotable de fuerza es Dios mismo. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Isaías 40:31. Ejemplo práctico. Una cristiana común, en medio del dolor, piensa en María, una mujer sencilla que perdió a su hijo en un accidente de tránsito. Todos a su alrededor esperaban que se derrumbara, y ella lloró. Lloró mucho, pero no se cerró, no se rebeló. Día tras día, abría la Biblia, oraba y decía: Señor, no entiendo, pero confío. Años después, se convirtió en consejera de madres enlutadas. Su fuerza no era suya, era de Él. Ese es el poder de la fe, transformar el dolor en ministerio, la herida en testimonio. Conclusión y aliento. Si estás intentando enfrentar el día difícil con tus propias fuerzas, te invito a detenerte ahora. No fuiste creado para cargar ese peso solo. Tu dolor no es prueba de que Dios te ha abandonado. Al contrario, puede ser el terreno donde Él plantará la mayor transformación de tu vida. Pero para eso, necesitas buscar la fuente correcta.
Transición suave hacia el próximo capítulo. Ahora que comprendemos de dónde viene la verdadera fuerza que sostiene al cristiano, necesitamos entender cuál es el papel de la esperanza, no como un sentimiento vago, sino como un ancla firme para el alma en los días oscuros. En el próximo capítulo, vamos a sumergirnos en uno de los secretos más poderosos del Evangelio, la esperanza como arma de guerra. Introducción al capítulo. Vivimos en una cultura que asocia la esperanza con el optimismo, como si fuera apenas una forma de pensamiento positivo, un todo saldrá bien repetido hasta convencer al corazón cansado. Pero la esperanza bíblica no es así. No es una negación del dolor. Es una mirada profunda que ve más allá de él. La esperanza que viene de Dios no cierra los ojos al sufrimiento. Los mantiene bien abiertos, pero fijos en algo mayor. La esperanza no es negación. Muchos confunden la fe con la fuga. Piensan que confiar en Dios significa fingir que nada está pasando, como si el verdadero cristiano no pudiera sufrir, no pudiera cuestionar, no pudiera llorar. Pero mira, hasta Jesús lloró. Y cuando se acercó a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que se conmovió profundamente. Juan 11:33. El Dios encarnado no huyó del dolor. Entró en él, y allí mismo, en el escenario de la muerte declaró: Yo soy la resurrección y la vida. La esperanza que enfrentó la tumba es la misma que hoy quiere habitar en tu corazón. La esperanza es una guerra silenciosa. La verdadera esperanza es una resistencia espiritual. Es el acto de seguir creyendo, aun cuando todo alrededor parece estar gritando lo contrario. Es ese momento en que la lágrima cae, pero la boca todavía dice: Yo sé que mi Redentor vive. Es cuando llega el diagnóstico, pero todavía oras. Cuando la puerta se cierra, pero todavía alabas. Cuando la respuesta no llega, pero todavía esperas. La fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. Esa esperanza es activa, es viva, es un arma en las manos de los que creen. Esperanza con raíces profundas. El Salmo 1 dice que el hombre justo es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Observa, plantado, no arrancado, no inconstante. Aun cuando llega la tormenta, ese árbol permanece, porque tiene raíces profundas. Así es la esperanza del cristiano. No depende de buenas noticias, de estabilidad financiera, ni de la aprobación de otros. Está arraigada en la roca. La diferencia entre esperanza y expectativa humana, aquí hay un punto esencial. La expectativa humana se basa en lo que queremos que suceda. La esperanza bíblica se basa en lo que sabemos que Dios ha prometido. La expectativa puede decepcionar. La esperanza, jamás. La esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Puede que no entiendas el cuándo, puede que no veas el cómo, pero si conoces al quién, eso basta. Ejemplo bíblico. Abraham y la esperanza contra la esperanza. Romanos 4:18, dice algo curioso sobre Abraham. Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó. ¿Qué significa esperando contra la esperanza? Significa que aun cuando no había razones humanas para creer, él siguió creyendo. Su cuerpo ya estaba como muerto. Sara era estéril. Las circunstancias gritaban: es imposible. Pero él eligió mirar a Dios, y no a lo imposible. Esa es la esperanza que necesitamos cultivar en los días difíciles, la esperanza que desafía la lógica, que va más allá de la estadística, que sobrevive al silencio. Aplicación práctica. Cuando nada parece tener sentido, quizás estás viviendo un tiempo de pérdidas inexplicables. Tal vez hiciste todo bien, y aún así el matrimonio se derrumbó. Quizás oraste, ayunaste, confiaste, y aún así la enfermedad no retrocedió. Y el enemigo intenta susurrar: ¿ves? Tu fe no funciona. Tu oración fue ignorada. Dios te olvidó. Pero escucha con atención.
Dios nunca prometió ausencia de luchas. Lo que prometió fue presencia en la batalla. Nunca prometió que evitarías el fuego. Lo que garantizó es que estaría contigo dentro del horno. Y si aún no ha respondido a tu manera, es porque está haciendo algo mayor, a su manera. Cierre emocional. La esperanza bíblica no niega el dolor. No lo envuelve en frases bonitas. Lo enfrenta, con la cabeza en alto y con los ojos fijos en el Señor. Y esa esperanza no está lejos. No depende de grandes sentimientos. Comienza con una decisión simple. Señor, yo aún creo. Transición suave hacia el próximo capítulo. Ahora que entendemos el poder de la esperanza que viene de Dios, necesitamos aprender cómo reaccionar frente a las caídas inevitables de la vida, porque todos nosotros, en algún momento, caemos. En el próximo capítulo veremos por qué caer no es fracaso, sino parte del camino con Dios, y cómo levantarse con más sabiduría que antes. Si ya caíste, si ya fallaste, si ya te derrumbaste frente al dolor, quiero que escuches esto con el corazón abierto. Caer no significa que perdiste. No significa que Dios se rindió contigo, y mucho menos que llegaste al final. En realidad, la mayoría de los grandes comienzos de Dios empieza en el suelo. La realidad de la caída, incluso entre los justos, la Biblia nunca ocultó que los justos caen. Al contrario, lo afirma con claridad. El justo cae 7 veces y se levanta. Proverbios 24:16. No dice el impío, no dice el débil, dice el justo. Incluso aquellos que aman a Dios, que sirven a Dios, que confían en Dios, caen, porque la caída forma parte del proceso. Revela cuánto aún necesitamos de Él. Nos recuerda que la caminata cristiana no es una línea recta, sino un camino de subidas y bajadas, de curvas, tropiezos y recomienzos. La diferencia entre caer y permanecer caído, mira bien. Caer es humano. Pero permanecer caído es una elección. El enemigo quiere que cuando caigas, creas que allí debes quedarte. Él susurra: fallaste, no hay regreso. Dios se apartó de ti, pero la voz de Dios dice lo contrario. Levántate, porque aún tengo algo que hacer con tu vida. Dios nunca se rinde con aquellos a quienes ha llamado. Ejemplo bíblico. Pedro. De la caída a la restauración, Pedro es uno de los ejemplos más profundos de esta verdad. Fue llamado por Jesús, caminó sobre las aguas, presenció milagros, y aún así, lo negó 3 veces. Aquella madrugada, después de que cantó el gallo, Pedro lloró amargamente. Él cayó, y quizás creyó, por un momento, que todo había terminado. Pero después de la resurrección, Jesús lo busca. No para condenarlo, sino para restaurarlo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces apacienta mis ovejas. Juan 21. Aquel que cayó fue levantado, y aquel que negó fue comisionado para pastorear. Así es el corazón de nuestro Dios. Ejemplo práctico. Una vida restaurada por la gracia. Conocí a una mujer llamada Clara. Durante años vivió alejada de la fe, tomó malas decisiones, se involucró con personas equivocadas. Y un día, se encontró sola, rota, sin perspectiva. Pero en medio de su dolor, recordó algo que había escuchado en su infancia. Dios es un padre que siempre recibe de vuelta. Clara regresó. Poco a poco, con vergüenza, con miedo, pero regresó. Hoy lidera un ministerio que cuida de mujeres en situación de riesgo. ¿Sabes por qué? Porque su caída no fue el final, fue el comienzo de una historia de redención. La mentalidad que impide la restauración. Lamentablemente, muchos no se levantan, no porque no puedan, sino porque no se perdonan. Creen que fallar una vez los descalifica para siempre. Pero mira, la cruz. La cruz es el mayor símbolo de restauración. Fue allí donde Jesús murió, para que toda culpa,
todo pasado y todo error fueran redimidos. No hay pecado que su sangre no pueda limpiar. No hay caída que Él no pueda transformar en testimonio. La importancia de aceptar la mano que Dios extiende cuando caemos. Dios no nos deja solos. Él extiende su mano. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene con su mano. Salmo 37, 24. Pero tenemos que aceptar esa mano. Tenemos que dejar el orgullo de lado. Tenemos que dejar de intentar resolverlo todo solos. La gracia solo transforma a quien la recibe. Aplicación emocional. Si hoy estás caído, emocionalmente, espiritualmente o financieramente, debes saber algo. Aún estás respirando. Eso significa que Dios todavía está escribiendo tu historia. No importa lo que te hayan dicho. No importa cuánto hayas fallado. No has sido olvidado. Más que eso, todavía eres necesario. Dios no desperdicia sufrimiento. Él transforma el dolor en sanidad, las heridas en ministerio, el llanto en compasión. Cierre poderoso. Caer no es señal de debilidad. Permanecer caído es lo que impide la victoria. Pero hoy, puedes decidir levantarte. La fuerza no está en ti, está en Él. Y si Él te ha llamado, Él mismo te restaurará. Transición suave hacia el próximo capítulo. Ahora que vimos que la caída puede ser el inicio de una nueva jornada, vamos a entender cómo Dios obra en el silencio, en la espera y en las aparentes demoras. ¿Y por qué el tiempo de Dios nunca es atraso, sino preparación? ¿Por qué Dios demora? Entendiendo el tiempo de la espera y el propósito detrás del silencio. Una de las preguntas más dolorosas que un corazón afligido puede hacer es: ¿por qué Dios está tardando tanto? Oras, ayunas, clamas, y parece que nada sucede. El cielo permanece en silencio. Y cuanto más pasa el tiempo, más se angustia el alma. Pero el silencio de Dios no es rechazo. Y la demora de Dios no es olvido. Muchas veces, es preparación. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Nuestra generación está acostumbrada al inmediatismo. Un clic, una respuesta, un mensaje, una notificación. Queremos todo para ayer, incluso los milagros. Pero el reino de Dios no funciona como una aplicación. No responde a la prisa de nuestra carne, sino a la perfección de su sabiduría. Hay un tiempo señalado para todo. Eclesiastés 3:1. El tiempo de Dios no se mide en minutos, sino en madurez. Él espera no solo que la bendición esté lista, sino que tú estés listo para recibirla. Ejemplo bíblico. Lázaro y el retraso intencional de Jesús, Juan capítulo 11, nos muestra una de las historias más intrigantes del Evangelio. Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas, Marta y María, mandaron avisar a Jesús con urgencia. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Jesús recibió el recado. ¿Y qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días. Y en ese intervalo, Lázaro murió. Aparentemente, Jesús se demoró demasiado, pero cuando llegó, ya no era tiempo de sanidad. Era tiempo de resurrección. Lo que parecía un atraso era estrategia. El dolor de la espera y el proceso invisible de Dios. Mientras tú esperas, Dios está trabajando detrás del telón. Está moldeando corazones, abriendo puertas invisibles, cerrando caminos peligrosos, alineando piezas que ni siquiera sabes que existen. Es como una semilla plantada en la tierra. A los ojos, nada ocurre. Pero en lo oculto, las raíces están creciendo. La fe verdadera es aquella que confía en lo invisible, aun cuando lo visible grita lo contrario. Ejemplo bíblico. José en 1909. Egipto. José soñó en grande, pero fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Y durante años, parecía que el sueño estaba muerto, pero en el tiempo de Dios, José fue exaltado.
Si hubiera salido de la prisión antes, quizás jamás habría conocido al faraón. Tal vez no habría salvado a su familia del hambre. La demora era parte del plan. El silencio de Dios también comunica. ¿Has pensado que quizá Dios está en silencio? Porque ya te dio la última instrucción, y está esperando que la obedezcas. A veces buscamos nuevas respuestas, cuando aún no hemos puesto en práctica lo que Él ya habló. En otros momentos, el silencio es una invitación a la intimidad. No es que Dios no esté hablando, es que quiere que te acerques más. ¿Qué hacer mientras esperas esperar en Dios? No es cruzarse de brazos, es mantener el corazón en preparación. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Isaías 40:31. Esperar es confiar. Es orar incluso sin ver. Es alabar incluso sin sentir. Es servir incluso sin recompensa inmediata. La espera revela quién gobierna realmente tu corazón, la ansiedad o la fe. Aplicación emocional. Quizás llevas mucho tiempo esperando. Tal vez sea un hijo que aún no ha vuelto a Cristo, una sanidad que parece lejana, un matrimonio que no se restaura, un proyecto que no avanza, y el enemigo te ha convencido de que Dios te olvidó. Pero hoy quiero recordarte algo. Dios nunca llega tarde. Nunca. Él puede llegar en el último minuto, pero siempre en el momento exacto. Cierre poderoso el silencio de Dios, es el útero de los milagros. Es allí donde Él forma, madura y prepara. No confundas demora con desinterés. Dios está tan involucrado con tu historia, que se niega a darte algo antes del tiempo correcto, porque Él te ama demasiado como para entregarte una bendición que aún no puedes cargar. Transición suave hacia el próximo capítulo. Ahora que entendemos que el tiempo de Dios es perfecto, necesitamos dar un paso más. ¿Cómo usar los días difíciles como plataformas de transformación? En el próximo capítulo, vamos a descubrir cómo el dolor puede convertirse en un terreno fértil para el crecimiento, el propósito y la renovación, si entregamos todo en las manos correctas. Hay algo misterioso y al mismo tiempo glorioso en los planes de Dios. Él nunca desperdicia un dolor. Aquello que hoy te hace llorar puede ser exactamente lo que mañana sanará a otros. Porque en el reino de Dios, el sufrimiento no es el punto final. Es materia prima para algo mucho mayor, el propósito. Dios no desperdicia lágrimas. Quizás pienses que solo estás sobreviviendo, pero a los ojos del cielo, estás siendo moldeado. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Cada lágrima cuenta. Cada pérdida, cada angustia, cada noche en vela, está siendo registrada. Y Dios, que es especialista en transformar cenizas en hermosura, está usando todo eso para formar un vaso nuevo. Ejemplo bíblico. Job. Del dolor a la restauración y la influencia. Nadie describe mejor el proceso de transformación a través del dolor que Job. Él era justo, íntegro, temeroso de Dios. Y aún así, lo perdió todo. Hijos, salud, bienes, amigos. Fue humillado, cuestionado y juzgado. Pero al final del libro de Job vemos algo tremendo. Y el Señor restauró la suerte de Job cuando él oraba por sus amigos. Y el Señor le dio el doble de todo lo que antes poseía. Job 42:10. El dolor lo llevó a un nuevo nivel de intimidad con Dios. Y a partir de allí, fue aún más bendecido y usado. El dolor no destruyó a Job, reveló a Job. El dolor como despertador espiritual. ¿Cuántas personas solo se volvieron a Dios en el momento en que ya no tenían control? ¿Cuántos ministerios nacieron de tragedias? ¿Cuántos testimonios poderosos fueron escritos con lágrimas? El dolor, cuando se entrega a Dios, puede ser un catalizador de misión. Rompe el orgullo, quita las distracciones, y nos lleva a preguntar, Señor, ¿qué quieres hacer con esto? Ejemplo contemporáneo. Una misión nacida del luto. Conocí a un hombre llamado Roberto.
Perdió a su esposa en un accidente de coche. Durante meses entró en una profunda tristeza. Llegó a decir, mi vida terminó con la de ella. Pero un día, al visitar un hospital, vio a un niño solo, enfermo, sin nadie a su lado, y algo despertó en su corazón. Poco a poco, comenzó a visitar hospitales como voluntario. Llevaba flores, juguetes, escuchaba historias, escuchaba llantos. Hoy, Roberto lidera un proyecto nacional de asistencia a niños hospitalizados, llamado Semillas de Esperanza. Su esposa no volvió, pero nació el propósito, y miles de vidas fueron alcanzadas. La diferencia entre dolor solitario y dolor con misión, todos sufren. Pero no todos transforman el dolor en misión. Algunos se hunden en la autocompasión, otros se vuelven amargos, pero hay quienes se levantan con los ojos llenos de fuego y dicen, este dolor no será en vano. Si yo pasé por esto, es porque puedo ayudar a alguien más a pasar también. Esa es la diferencia entre vivir solo con heridas y vivir con cicatrices que sanan a otros. La sanidad que pasa por ti y alcanza a otros el Evangelio trata de esto. Jesús fue herido para sanar, fue rechazado para acoger, fue crucificado para salvar, y ahora nos llama a participar de este movimiento. Consolaos los unos a los otros con el consuelo con que Dios nos ha consolado. 2 Corintios 1:4. Lo que te hirió puede ser lo que consuele a alguien. Lo que te destruyó por un tiempo puede ser exactamente lo que Dios usará para reconstruir a otros. Aplicación emocional. Tal vez estés diciendo, pero yo todavía estoy roto. ¿Cómo puedo ayudar a alguien? Y yo te respondo, no necesitas estar perfecto para ser útil. Solo necesitas estar dispuesto. Aunque tu voz aún tiemble, aunque tus manos todavía carguen el peso del luto, de la frustración o del dolor, Dios puede comenzar algo nuevo a través de ti. El propósito de Dios no espera tu perfección. Él construye con los pedazos que quedaron. Cierre inspirador cuando el dolor se encuentra con el propósito. Pierde el poder de paralizarte y comienza a impulsarte. No necesitas entenderlo todo ahora, pero si colocas ese dolor en las manos del Padre, Él te mostrará, poco a poco, que nada de esto fue en vano. Hay una misión esperándote al otro lado del dolor. Transición suave hacia el próximo capítulo. Ahora que comprendemos que el dolor puede ser el útero de un propósito mayor, necesitamos ver cómo ese proceso transforma nuestra identidad y fortalece nuestra fe, para que podamos salir del valle no solo restaurados, sino renovados para luchar por otros. En el próximo capítulo, hablaremos sobre la victoria que nace de la perseverancia. Este es un punto de giro poderoso. La reconstrucción que surge después del valle, con una fe más madura, sólida y fructífera. Es en el valle, no en el escenario, donde se forman los verdaderos vencedores, porque vencer, desde la perspectiva de Dios, no es tener todo resuelto, sino salir del valle con un corazón más firme, una fe más profunda y una visión más clara del cielo. El valle no nos define, pero lo que permitimos que Dios haga con nosotros dentro de él, sí. La fe forjada en la adversidad, la fe que nunca ha sido probada es como un músculo que nunca ha sido usado. Frágil, pero la fe que atraviesa tormentas, que resiste al silencio, que sobrevive a la pérdida, se vuelve firme como una roca, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Santiago 1:3. Cada lágrima derramada, cada oración no respondida en nuestro tiempo, cada recomienzo, contribuye a una fe que permanece. Ejemplo bíblico. David. Del desierto al trono David fue ungido rey cuando aún era joven. Pero antes de subir al trono, pasó años huyendo de Saúl, escondido en cuevas, llorando en el desierto. Fue traicionado, perseguido, humillado, pero fue allí, en el valle, donde aprendió a depender de Dios. Fue allí donde escribió los Salmos, donde adoró en medio del dolor,
donde descubrió quién era realmente Dios. David fue forjado en el desierto. Y por eso, cuando llegó al trono, no era solo un rey, era un hombre conforme al corazón de Dios. No sales del valle igual que entraste. ¿Sabes lo que hace la tormenta con el árbol? Arranca las ramas secas, fortalece el tronco y profundiza las raíces. Así también es el alma que atraviesa el sufrimiento con Dios. Entras frágil, asustado, desequilibrado. Pero si permaneces en Cristo, sales con discernimiento, sabiduría y un corazón rendido. No es magia. Es transformación por el fuego. Ejemplo contemporáneo. Superación con propósito. Luciana era enfermera. Trabajó durante 25 años en la sala de emergencias de un hospital. Un día fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa. Tuvo que retirarse. Perdió la autonomía. Quedó en una silla de ruedas. Al principio, entró en desesperación. Lloró, cuestionó, se aisló. Pero en medio del valle volvió a encontrarse con Cristo, y descubrió algo que nunca había percibido: que su verdadera vocación no era salvar cuerpos, sino almas. Hoy, Luciana graba videos semanales con palabras de fe, compasión y testimonio. Sus mensajes alcanzan a miles de personas. La enfermedad no desapareció, pero ella se convirtió en una roca, inquebrantable. Ese es el tipo de vencedor que el valle produce. La madurez espiritual que nace del sufrimiento sufrir nos acerca a Dios cuando no huimos de Él. Y cuanto más cerca estamos de Él, más maduros nos volvemos. Dejamos de ser alimentados por emociones pasajeras y pasamos a vivir por la palabra. Dejamos de pedir menos luchas y comenzamos a orar por más sabiduría. Pasamos a entender que la fe no trata de evitar el fuego, sino de caminar con alguien dentro del horno. Vencer es permanecer hoy. Quizá pienses que vencer es salir de esta situación con todo resuelto. Pero puede que el mayor milagro sea tu permanencia. Aún aquí, aún de pie, aún creyendo, aún diciendo: Señor, tú eres bueno, aun cuando todo parece malo. En todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Más que vencedores. No porque venzamos con facilidad, sino porque nada puede separarnos del amor de Dios, ni el dolor, ni la pérdida, ni la enfermedad, ni la muerte. Aplicación emocional. Puedes salir de esta etapa con una fe más viva que nunca. Puedes convertirte en respuesta para personas que aún están en el valle. La victoria de hoy puede ser el aliento de mañana para alguien que todavía está caído. No estás luchando solo por ti. Estás luchando por todos los que vendrán después, y cuando todo esto pase, y pasará, no serás el mismo. Serás más firme, más sabio, más sensible, más parecido a Cristo. Cierre poderoso el valle no destruye al cristiano, lo forja, y aquellos que permanecen salen de él como vencedores silenciosos. No con una corona de oro, sino con una fe probada y aprobada. Aquellos que vencen en el valle son los que el cielo aplaude en silencio, porque fueron fieles, incluso sin respuestas. Ahora que hemos llegado al punto en que la fe renace más fuerte, es hora de entender cómo mantener viva esa esperanza cada día, no solo en los grandes momentos de dolor, sino también en la rutina cotidiana. Has llegado hasta aquí. Sobreviviste al dolor. Entendiste el proceso. Fuiste restaurado, fortalecido, y ahora, el desafío es otro. ¿Cómo mantener viva esa esperanza? ¿Cómo no permitir que la llama que Dios encendió se apague frente a la rutina, a las pequeñas frustraciones o incluso a la indiferencia de los días comunes? La respuesta está en algo simple, pero profundo: práctica diaria de la fe. La esperanza se cultiva, no se improvisa. Mucha gente espera a que llegue el caos para correr hacia Dios. Pero los que viven con la verdadera esperanza son aquellos que la cultivan antes de la tormenta. Ellos no improvisan fe. Ellos alimentan la fe como quien riega una planta todos los días.
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Eclesiastés 12:1. El secreto está en construir una base sólida, antes de que todo se derrumbe. Práctica 1. Arraigarse en la palabra. La primera práctica es la más fundamental, la palabra de Dios. No se trata solo de leer versículos sueltos, sino de sumergirse en las Escrituras, conocer las promesas, meditar. Permitir que la verdad de la Biblia moldee tu visión del mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Cuando llegue la oscuridad, recordarás que la luz ya fue encendida, y sabrás hacia dónde caminar, aún sin ver todo con claridad. Práctica 2. Mantener un diálogo constante con Dios. La oración diaria es el oxígeno del alma. Y no hablo solo de oraciones largas, llenas de palabras bonitas. Hablo de relación, de hablar con Dios en medio del tráfico, en la fila del supermercado, antes de una reunión. Al despertar y antes de dormir, crea el hábito de llevarle todo a Él. Miedos, dudas, decisiones, cansancio, alegrías. La esperanza crece cuando no caminas solo, sino en diálogo con el Padre. Práctica 3. Cultivar gratitud real. ¿Aún en los días difíciles quieres un arma espiritual poderosa? La gratitud. Ella te alinea con el cielo, te hace percibir que, incluso en los días difíciles, Dios sigue obrando. Comienza y termina el día agradeciendo por 3 cosas, por más pequeñas que sean. Puede ser una taza de café caliente, un mensaje de alguien querido, el simple hecho de estar respirando. La gratitud es la memoria de la esperanza. Práctica 4. Alimentar el espíritu con adoración. La adoración rompe cadenas invisibles. Cuando colocas alabanza en tu rutina, en casa, en el coche, en tus auriculares, reposicionas tu alma. No se trata de cantar bien, sino de recordar quién es Dios, incluso cuando tus emociones dicen lo contrario. David adoraba en el desierto. Pablo y Silas adoraron en la prisión, y tú también puedes adorar en medio de la tormenta. Práctica 5. Conectarse con personas de fe. Nadie camina bien solo por mucho tiempo. Dios nos creó para la comunión, para el apoyo mutuo, para el constante ánimo entre hermanos. El hierro se afila con hierro, y el hombre en el trato con su amigo. Proverbios 27:17. Acércate a quienes te llevan más cerca de Dios. Y si puedes, sé tú también esa persona para alguien más. Práctica 6. Recordar la fidelidad pasada en días nublados. Nuestra memoria nos traiciona. Olvidamos los libramientos. Olvidamos los milagros. Olvidamos lo que ya hemos vencido. Por eso, anótalo. Escríbelo. Guarda testimonios. Y cuando llegue el desánimo, relee esas victorias, porque el mismo Dios que te sostuvo ayer sigue teniendo el control hoy. Aplicación emocional. Quizás ya venciste una gran batalla, pero ahora enfrentas el cansancio, la apatía, la sensación de estoy sobreviviendo pero sin alegría. Debes saber que la esperanza no se trata de una emoción intensa todo el tiempo, se trata de una postura diaria frente a la vida. Es decidir, cada día, que vas a mirar hacia lo alto, que vas a vivir con expectativa en el corazón, que vas a mantener tu fe activa, aun cuando todo parezca común. Cierre poderoso. La esperanza es como una vela encendida en medio de la noche. Necesita ser protegida del viento. Necesita aceite para seguir ardiendo. Necesita disciplina para no apagarse. Pero si la cultivas, si mantienes viva esa llama, nada, absolutamente nada, podrá derribarte. No solo enfrentarás los días difíciles, los vencerás con dignidad, fe y propósito. Ahora que has aprendido a sembrar, nutrir y mantener viva esa esperanza, hemos llegado a la parte más importante de todo este camino. El llamado de Dios para tu vida. Después de todo esto,
Has leído, has reflexionado, has llorado. Tal vez te has visto en cada capítulo. Y ahora, frente a este recorrido, quiero hacerte una pregunta simple, pero definitiva. ¿Aún esperas? ¿Aún con todo lo que ha sucedido? ¿Aún con las pérdidas? ¿Con las oraciones sin respuesta? ¿Con las caídas? ¿Con los silencios de Dios? ¿Todavía puedes levantar los ojos y decir, Señor, aún espero en ti? Esa es la verdadera victoria. No es salir ileso. No es vencer con facilidad. No es entenderlo todo. Es permanecer creyendo, aún sin entender, aún sin sentir, aún sin ver. Porque vivimos por fe, y no por vista. 2 Corintios 5:7. Una nueva identidad. Después del valle sí, has pasado por días difíciles. Entiende esto. No sales de ellos con la misma identidad. Ahora llevas algo que muchos no tienen. Testimonio. Te has convertido en alguien que conoce el dolor, pero también conoce al Dios que sana. Conoces el vacío, pero también conoces la fuente que llena. Y ahora, más que nunca, el mundo necesita tu voz, la voz de alguien que en medio de la oscuridad se atreve a decir, yo aún espero. Llamado a la acción. No guardes esto solo para ti, todo lo que has vivido. Todo lo que Dios te ha mostrado. No es solo para ti. Hay personas esperando a alguien como tú. Personas que necesitan escuchar que es posible sobrevivir al luto, al divorcio, a la bancarrota, al diagnóstico, a la soledad. Y Dios quiere usar tu historia como respuesta para ellas. ¿Estás dispuesto a hacer ese puente? Invitación a la entrega total. Si deseas vivir con este tipo de esperanza inquebrantable, si deseas que tu dolor se convierta en propósito, si quieres permanecer de pie aun cuando todo parece derrumbarse, entonces ha llegado la hora de rendirte, no en parte, sino por completo. Ha llegado el momento de consagrar tu vida nuevamente a Dios. Oración final. Señor Dios, tú conoces cada dolor escondido. Tú ves lo que nadie más ve. Hoy presento a ti cada corazón que llegó hasta aquí, cada hijo tuyo que atravesó el valle de sombra, cada alma que gime en silencio, pero que aún te busca. Señor, renueva la esperanza, sopla tu aliento de vida sobre los huesos secos, enciende de nuevo la llama que casi se apagó. Para los que han caído, extiende tu mano. Para los que están esperando, da fuerzas para permanecer. Para los que no entienden, concede paz que sobrepasa todo entendimiento. Transforma el dolor en ministerio. Transforma el llanto en canción. Transforma la vida común en misión divina. Y que al final de todo cada uno aquí pueda decir, enfrenté el día de la angustia, pero no fui vencido, porque el Señor fue mi fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Palabra final, mi amigo. Mi amiga. Que nunca más mires los días difíciles de la misma manera. Ellos aún vendrán. Pero ahora estás preparado. Porque sabes en quién has creído. Y aun cuando nadie crea, aun cuando todo parezca perdido, aun cuando el suelo desaparezca, tú seguirás de pie. Porque tu esperanza no está en las circunstancias, está en Cristo. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo. Alguien que amas puede estar viviendo su propio día de angustia en este mismo momento. Y si deseas seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu comentario. Yo aún espero. Vamos a formar una generación que, en vez de rendirse al dolor, se levante en fe y camine con esperanza hasta el fin.